¿Y si el mayor problema de nuestra generación no fuera la falta de información, sino el exceso de ella? Vivimos rodeados de noticias, redes sociales, opiniones, datos, algoritmos y decisiones constantes. Y en medio de todo ese ruido aparece un libro, que hace una pregunta bastante incómoda. ¿Pensar demasiado realmente nos vuelve más inteligentes? Hoy vamos a hablar de Para pensar mejor, el arte del atajo, del matemático y divulgador Marcus du Sautoy. Un libro que mezcla psicología, matemáticas, lógica, inteligencia artificial y comportamiento humano para explicar algo fascinante. Las mejores decisiones muchas veces no nacen de analizarlo todo, sino de simplificar correctamente. Y esto es importante, porque durante años nos hicieron creer que la inteligencia consistía en acumular información, estudiar más, trabajar más horas y pensar absolutamente cada detalle. Pero la realidad funciona distinto. El cerebro humano evolucionó para sobrevivir tomando decisiones rápidas. Nuestros antepasados no tenían tiempo para hacer un análisis infinito. Si dudaban demasiado, morían. Era así de sencillo. Así que el cerebro desarrolló mecanismos para detectar patrones, crear atajos mentales y responder rápidamente ante situaciones complejas. El problema es que hoy vivimos en una época completamente diferente. Ahora no nos persigue un depredador en la selva, nos persigue la saturación mental, y ahí es donde este libro se vuelve extremadamente actual. Marcus du Sautoy explica cómo usamos los atajos mentales todos los días sin ni siquiera notarlo, sin darnos cuenta. Desde elegir qué comprar hasta decidir en quién confiar, cómo invertir con el dinero, qué contenido consumir o incluso qué sueños perseguir. Y aquí viene una de las ideas más poderosas del libro. No todos los atajos son malos. De hecho, algunos son esenciales para sobrevivir. Porque si intentaras analizarlo absolutamente todo, lo que ocurre en tu vida, quedarías paralizado, congelado. Imagínate calcular racionalmente cada conversación, cada compra, cada decisión emocional y cada riesgo financiero. Sería imposible. Por eso el cerebro simplifica. El autor pone ejemplos increíbles relacionados con el ajedrez, la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial. Los grandes maestros del ajedrez no analizan millones de movimientos como muchos creen. Lo que hacen es reconocer los patrones, ven las estructuras conocidas y toman las decisiones rápidas basadas en experiencia acumulada. Y eso conecta muchísimo más con la vida real. Las personas más efectivas muchas veces no son las que más trabajan, sino las que aprenden a detectar patrones antes que los demás. Piensa en inversionistas, empresarios o líderes. Muchos toman sus decisiones basándose bajo una gran presión y con información incompleta. No esperan tener el 100% de certeza, porque entienden algo fundamental. La perfección puede destruir la velocidad, y en el mundo moderno la velocidad importa. Ahora bien, el libro también deja algo muy claro. Los atajos mentales pueden ser peligrosos, porque el mismo sistema que nos ayuda a simplificar la realidad también puede manipularnos. Aquí entran los famosos sesgos cognitivos, y esta parte del libro es brutal, porque empiezas a darte cuenta de cuántas decisiones tomas creyendo que eres racional, cuando en realidad estás reaccionando automáticamente. Por ejemplo, muchas personas crean noticias falsas simplemente porque las escucharon algunas veces, o compran productos porque un influencer los recomendó, o toman malas decisiones financieras siguiendo emociones colectivas. Y eso no ocurre porque sean tontas, ocurre porque el cerebro busca ahorrar energía. El autor explica cómo las redes sociales, los algoritmos, las plataformas digitales modernas entienden perfectamente estos mecanismos mentales. Saben cómo captar la atención, cómo generar impulsos y cómo manipular las decisiones rápidas. Y sinceramente, después de leer este libro, empiezas a mirar el internet de otra manera. Empiezas a notar cómo muchas plataformas compiten no por tu inteligencia, sino por tus reflejos mentales automáticos. Otra de las cosas más interesantes es cómo Marcus conecta estos conceptos con la inteligencia artificial. Porque sí, los algoritmos también utilizan los atajos.
Muchos sistemas de inteligencia artificial no entienden el mundo como un humano. Lo que hacen es detectar patrones gigantescos en cantidades absurdas de información. Básicamente encuentran caminos rápidos para resolver problemas complejos, y eso genera una pregunta muy inquietante. Si las máquinas también funcionan mediante patrones y simplificaciones, ¿qué es lo que nos hace realmente ser humanos? El libro no intenta darte una respuesta definitiva, pero sí deja claro que la creatividad humana todavía tiene algo especial, nuestra capacidad para conectar ideas inesperadas. Y aquí viene la reflexión fuerte. Muchas veces pensamos que ser inteligente significa nunca equivocarse, pero el libro muestra algo distinto. Las personas más inteligentes aceptan que el error es parte del proceso, porque ningún atajo mental funciona perfecto todo el tiempo. Incluso los mejores científicos, empresarios o estrategas fallan constantemente. La diferencia es que ajustan rápido, aprenden rápido, detectan patrones nuevos antes que los demás. Vivimos en una cultura obsesionada con parecer perfectos, redes sociales llenas de éxitos falsos, productividad extrema y presión constante por tener todo resuelto. Pero la realidad es mucho más caótica. La vida real requiere adaptación y precisamente por eso este libro tiene hoy tanto valor. Porque no te vende fórmulas mágicas ni frases vacías de motivación. Lo que hace es enseñarte a entender cómo funciona tu mente cuando enfrentas la incertidumbre. Y si eres alguien que sobrepiensa demasiado las cosas, este libro probablemente te va a impactar bastante, porque muestra cómo el exceso de análisis puede convertirse en una prisión mental. Hay personas que nunca avanzan porque esperan el momento perfecto, la decisión perfecta o la seguridad absoluta. Mientras tanto, otros avanzan aún con miedo, aún con dudas y aún sin garantías, pero avanzan. Esto no significa actuar impulsivamente, significa aprender cuándo pensar profundamente y cuándo simplificar. Esa diferencia puede cambiar una vida entera. Otra cosa que me gustó muchísimo del libro es que no se siente pesado ni arrogante. A pesar de hablar de matemáticas, lógica y ciencia, Marcus du Sautoy tiene una manera muy humana, muy sencilla de explicar conceptos complejos. No necesitas ser un experto en matemáticas para disfrutarlo. De hecho, gran parte del libro parece más una exploración sobre la naturaleza humana que una clase académica. Y honestamente, creo que por eso hoy conecta tan bien con tantas personas. Porque todos estamos intentando entender cómo tomar mejores decisiones en un mundo cada vez más complejo. Cómo evitar distracciones, cómo pensar con claridad, cómo no caer en las manipulaciones, cómo actuar sin destruirnos mentalmente en el proceso. Y aquí quiero hacer una pausa importante. Si este tipo de contenido te gusta, libros que mezclan psicología, inteligencia, dinero, estrategia y comportamiento humano, suscríbete ahora mismo al canal porque vienen análisis todavía más potentes. Y continuando con el libro, hay una idea que personalmente me pareció de las más poderosas y más interesantes. La inteligencia no consiste en procesar más información que todos los demás. Muchas veces consiste en ignorar lo irrelevante. Eso cambia completamente la perspectiva, porque vivimos en una cultura donde todos quieren consumir más contenido, más noticias, más cursos, más datos, pero pocas personas desarrollan la habilidad de filtrar. Y el filtro correcto puede valer más que el conocimiento infinito. Piensa en esto. Un inversionista exitoso no necesita conocer todas las empresas del mundo. Necesita reconocer patrones importantes. Un empresario exitoso no controla absolutamente todo. Aprende a enfocarse en lo esencial. Un gran estratega no pelea todas las batallas. Escoge las correctas. Y quizá ahí está una de las lecciones más importantes de este libro. La claridad mental no viene de agregar más ruido, sino de eliminar el innecesario. Ahora bien, ¿vale la pena leer para pensar mejor? Definitivamente sí, especialmente si te interesan temas como toma de decisiones, psicología, inteligencia, pensamiento estratégico, comportamiento humano, tecnología o incluso las finanzas.
que es el tema que nos interesa. No es un libro de autoayuda personal tradicional. Tampoco es un libro técnico imposible de entender. Está en un punto muy interesante entre ciencia, filosofía moderna y estrategia mental. Tiene un balance ahí medio curioso. Y algo que me gustó muchísimo es que no intenta manipularte con optimismo falso. Más bien, te obliga a cuestionarte. ¿Realmente decides por ti mismo? ¿O muchas de tus decisiones vienen programadas por hábitos, emociones y algoritmos externos? ¿O de otras personas? Esa pregunta por sí sola ya vale muchísimo, porque al final la capacidad de pensar mejor puede convertirse en una de las ventajas más importantes del futuro, no solo para ganar dinero, no solo para trabajar más, sino para vivir con más claridad en medio de un mundo diseñado para distraerte constantemente. Y quizá ese sea el verdadero mensaje del libro. No necesitas convertirte en una máquina perfecta. Necesitas aprender a reconocer que pensamientos realmente merecen tu energía y tu atención. Porque algunas veces el verdadero acto de inteligencia no es pensar más, es saber exactamente qué es lo que debes de ignorar